motivo de esta rueda de prensa es un poco ampliar las explicaciones que ya se dieron ayer por parte del partido sobre las razones que nos han impulsado a considerar roto el pacto de legislatura que nos vinculaba con el Partido Socialista en Asturias. Como ustedes saben, el jueves pasado, en el último pleno celebrado en la Junta General del Principado de Asturias, el Partido Socialista, rompiendo el acuerdo que había alcanzado con Izquierda Unida y con nosotros, con UPyD, votó junto al Partido Popular y a Foro Asturias en contra del proyecto de ley de reforma electoral asturiana que los tres partidos habíamos firmado escasamente hacía un mes. Para nosotros eso implica un incumplimiento grave, que es un incumplimiento grave del pacto de legislatura que habíamos firmado hace año y medio y que había posibilitado la investidura del presidente Javier Fernández, y supone constatar que la decisión del Partido Socialista era buscar una nueva mayoría en Asturias con estos otros dos partidos, con el Partido Popular y con Foro Asturias, en un asunto que nos parece fundamental y que es fundamental. Quiero en este momento añadir una serie de explicaciones para despejar algunas de las dudas sobre las razones y las motivaciones que nos han impulsado a tomar esta decisión, a considerar esta decisión. En primer lugar, se ha dicho por parte de representantes del Partido Socialista, incluso por parte del presidente Javier Fernández, que siempre habíamos sido conscientes de que el Partido Socialista y que él mismo consideraba que sin el apoyo del Partido Popular o de Foro Asturias no se podría aprobar la reforma electoral. Y quiero decir que eso en ningún caso formaba parte del pacto de legislatura, no figura recogido en ninguno de los apartados de ese pacto, que también quiero aclarar. Parece ser que ayer el secretario de Organización de la Federación Socialista Asturiana descubrió ese pacto, descubrió el documento en el que se recogían las condiciones de ese pacto de legislatura, pero lo cierto es que ese pacto lleva colgado en la página web de UPyD desde hace más de año y medio, es de conocimiento público y está al alcance de todos los ciudadanos, como ya les digo, desde el mismo día en que lo firmamos, desde el mismo día que propiciamos la investidura de Javier Fernández. Por lo tanto, nos llama poderosamente la atención que el secretario de Organización del Partido Socialista haya tardado año y medio en descubrir ese documento. Y en ese documento de lo que se habla es de alcanzar una mayoría reforzada en torno a ese proyecto de reforma electoral. Y lo que habíamos alcanzado en Asturias hacía un mes, tras un largo proceso de negociación, y ustedes saben que se había constituido una comisión de estudio en el ámbito del Parlamento asturiano que desarrolló su trabajo a lo largo de más de 7 meses y que yo creo que es un ejemplo de trabajo, un ejemplo de esfuerzo y un ejemplo de colaboración a la búsqueda de un acuerdo. Pues después de ese trabajo, los tres partidos habíamos alcanzado un acuerdo que recogía prácticamente el dictamen de esa comisión que se había aprobado en el mes de julio, también por mayoría absoluta en el Parlamento asturiano, y que el 3 de octubre trasladamos a un proyecto de ley que lleva la firma de 3 grupos parlamentarios, que lleva la firma de 3 portavoces. La firma de Izquierda Unida, la firma del Partido Socialista y la firma de UPyD. Y eso fue lo que se debatió el jueves, y en contra de ese proyecto firmado por el Partido Socialista es en contra de lo que se posicionó el Partido Socialista en ese debate. Por lo tanto, en ningún caso figura en el pacto, ni en ningún caso admitimos, ni explícita ni implícitamente, que la reforma electoral en Asturias estuviese condicionada a la opinión que sobre esa reforma tuviese el Partido Popular o Foro Asturias. Como ustedes comprenderán, el haber admitido eso hubiese sido tanto como haber admitido que no dependía de los firmantes del pacto su cumplimiento. Y eso es una cuestión puramente absurda, o por lo menos para nosotros era completamente absurda. Hablamos en todo momento de mayoría reforzada, lo dijimos así en los documentos que figuran por escrito y que son públicos, y yo como portavoz así lo manifesté en todas mis intervenciones. Ayer también se esgrimía en algún diario de sesiones y yo dije que efectivamente, y lo vuelvo a ratificar ahora, que una reforma electoral no se puede aprobar por una simple mayoría de gobierno. Por una simple mayoría de gobierno. Y ustedes saben, y si no lo saben yo se lo digo, que para ser investido presidente, para tener gobierno en Asturias, el número de votos necesarios es el de la mayoría simple. O sea que la simple mayoría de gobierno, como su propio nombre indica, es la mayoría simple.
Y este proyecto de reforma electoral lo que tenía era mayoría absoluta, que como ustedes saben es la mayoría reforzada que exige el artículo 81 de la Constitución, la mayoría absoluta que en nuestro país se exige para los cambios de todas las leyes orgánicas, de todas las que afectan a derechos fundamentales y que además es la mayoría que ya utilizó el Partido Socialista para reformar la ley orgánica del régimen electoral general, la LOREG, en el año 2007, donde con una mayoría absoluta en contra de la opinión del Partido Popular se modificaron aspectos fundamentales que afectaban, por ejemplo, a la configuración de las listas electorales y esa reforma la acordó el Partido Socialista exclusivamente con una mayoría absoluta, excluyendo al Partido Popular, que incluso recurrió a un recurso ante el Tribunal Constitucional considerando que se vulneraban determinados derechos fundamentales. Por ejemplo, el Partido Socialista en Castilla-La Mancha reformó su ley electoral en el año 2007 con su mayoría absoluta, la mayoría absoluta de un único partido. Y quiero dejar esto muy claro, porque se ha dicho también que no es posible que con simple diferencia de un voto de un diputado se puedan adoptar este tipo de reformas. La reforma electoral asturiana estaba pactada por tres partidos muy distintos ideológicamente, tres partidos que hicimos un esfuerzo de acuerdo y de consenso. Era, por lo tanto, una mayoría absoluta de diputados y una mayoría absoluta de partidos y de grupos parlamentarios. Algo muy distinto de lo que han hecho, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, encabezado por su secretaria general, Dolores de Cospedal, que en ese caso tiene una mayoría de un único diputado, pero que además es un único partido el que promueve no solo esa reforma electoral, sino un cambio estatutario para blindar su posición de privilegio electoral. Algo que se aparta radicalmente del modelo que hemos seguido en Asturias, que yo creo que es un ejemplo de cómo deben abordarse este tipo de reformas y este tipo de acuerdos. Eso fue lo que pactamos y eso fue lo que decidió romper y votando en contra del Partido Socialista el jueves pasado. Pero me importa hablar, sobre todo, de algo que hasta ahora no se ha querido hablar, de algo de lo que no ha hablado el Partido Socialista en estos días, y es del contenido de esa reforma. En contra de qué votó el Partido Socialista, uniendo sus votos al Partido Popular y a Foro Asturias, el jueves pasado en el Parlamento asturiano. Y me importa mucho hablar de esto, porque creo que ahí se desnudan las verdaderas intenciones de ese voto. Pues bien, el Partido Socialista votó en contra de una ley que entendemos daba un paso fundamental desarrollando instrumentos de democratización inéditos hasta ahora en nuestro país, pero que son imprescindibles y que además demanda con urgencia la sociedad española y desde luego la sociedad asturiana también. Votaron en contra del desbloqueo de las listas electorales, propiciando que los ciudadanos recuperen el control sobre la política, propiciando que los ciudadanos puedan decidir dentro de su marco ideológico, pero que puedan decidir las personas concretas que quieren que los representen. Porque esta ley introducía el desbloqueo de las listas electorales, por cierto, en la misma línea propuesta por el informe del Consejo de Estado del año 2009, que precisamente proponía lo que nosotros hemos trasladado a la reforma electoral asturiana. Votaron en contra de las elecciones primarias como método de selección de los candidatos de cada partido. Elecciones primarias, para propiciar la democratización de los partidos, para que los partidos tengan que contar con la opinión de sus afiliados, con la opinión de sus simpatizantes, pero desde luego con sus afiliados, para elegir a los candidatos y que los candidatos no sean exclusivamente los representantes de una oligarquía partidaria. Elecciones primarias como condición de elegibilidad de los que se quieran presentar a las elecciones. Votaron en contra del fomento de la participación de los ciudadanos, desarrollando mecanismos como el voto anticipado o como el voto electrónico. Votaron en contra de la obligación de debates en campaña electoral cara a los ciudadanos, porque a nosotros nos parece que la opinión informada es la mejor opinión que puede formarse para emitir un voto, algo que nos parece muy importante.
Y esa obligación de debates la desarrollábamos en esta ley, porque los debates electorales son un derecho de los ciudadanos, no es un privilegio de los partidos políticos, es un derecho de los ciudadanos, conocer las propuestas y las ofertas de aquellos que van a elegir. Y en esta ley se obligaba a esta celebración de debates. Y votaron en contra de la reducción de gastos electorales y de la reducción de las campañas electorales, con mecanismos, por ejemplo, como el mailing unificado, para que no sea un auténtico derroche lo que estamos haciendo en campañas electorales. Y contra eso votaron el Partido Socialista y también el Partido Popular. Y votaron también en contra de la igualdad del valor del voto. ¿Votaron en contra de la igualdad del valor del voto? Sí. Se nos ha acusado, tanto a Izquierda Unida como a UPyD, de defender nuestros propios intereses en esta reforma. Simplemente porque queríamos que el principio de que todos los votos cuenten y pesen lo mismo se desarrollase en una ley y no pase como ahora, donde, por ejemplo, en las elecciones generales hay 900.000 españoles que votan UPyD y que no obtienen representación. A ellos eso no les preocupa, a nosotros sí. Nosotros lo dijimos en el Parlamento asturiano y lo volvemos a repetir ahora. No queremos ni un centímetro cuadrado de escaño que no nos proporcionen los votos de los ciudadanos. Ni uno, pero ellos sí los quieren. Ellos ahora mismo usurpan escaños que no vienen otorgados por ningún voto ciudadano, sino por una injusta ley electoral. Y nosotros defendemos la igualdad del voto, no porque queramos más de lo que nos concedan los votos, sino porque no queremos que se excluya la opinión ni el voto de ningún ciudadano para mantener este bipartidismo decrépito que es el que ocupa las instituciones actualmente en España. Contra ese principio de igualdad del voto votaron también el jueves pasado. Y esos son nuestros intereses, los intereses de UPyD y los intereses que seguiremos defendiendo. Porque creemos que son los intereses que coinciden con los ciudadanos, con la opinión mayoritaria, vuelvo a decir, de los españoles y de los asturianos también, desde luego. Y mire, se nos ha dicho que UPyD quería convertir en un laboratorio de sus experiencias políticas a Asturias. En absoluto. Porque esta ley electoral que defendemos en Asturias, con estos principios, bajo estos principios de desbloqueo de listas, de participación, de igualdad del voto, estos mismos principios los defenderemos en todas las reformas electorales que UPyD propone, que está proponiendo ya y que seguiremos proponiendo en todas aquellas instituciones donde tengamos representación. Ahora mismo, como ustedes saben, UPyD ha propuesto en Andalucía una iniciativa legislativa popular que en breves fechas, estoy seguro, completará las 40.000 firmas necesarias para llevarlo al Parlamento, defendiendo estos mismos principios. Y, por lo tanto, Asturias no es ningún laboratorio. Asturias es un lugar donde tenemos capacidad de actuación desde las instituciones y por eso allí lo hemos desarrollado. Lo que sí creo es que lo que se ha demostrado, lo que ha sido un laboratorio, este proceso y este año y medio de pacto de legislatura, ha sido un laboratorio de cuáles son las convicciones profundas y las convicciones democráticas y las convicciones en torno a la regeneración democrática del Partido Socialista Obrero Español. Que cada vez que hable a partir de ahora de que son partidarios de las elecciones primarias, del desbloqueo de las listas, de escuchar más a los ciudadanos, para que la cita sea completa, lo diga Rubalcaba o lo diga Javier Fernández, deberán añadir, y todo esto lo haremos si nos deja el Partido Popular. Entonces la cita estará completa, porque esto es lo que acaba de pasar en Asturias.